Bueno, acabamos de hacer una serie de 4 domingos seguidos meditando acerca del acontecimiento más grande que ha sucedido en la historia de la humanidad, que partió la historia de la humanidad en dos, antes y después de él. En el capítulo 2, el versículo 11 del Evangelio según San Lucas, se registra el hecho de que la noche en que nació el Señor Jesús, un ángel del Señor se le apareció a un grupo de pastores que estaba cerca allí de Belén. Y esos pastores declararon: el Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y luego dice que una multitud de ángeles bajó de los cielos y se unió al primer ángel y alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Esa es la traducción más exacta que yo he encontrado aquí. La Reina Valera dice: y paz para los hombres de buena voluntad. Pero esa buena voluntad se refiere, me gusta la Nueva Traducción Viviente, que es la que estamos usando más frecuentemente aquí en Cristo Church, habla de aquellos en quienes Dios se complace. Dios no se complace en todos. De hecho, en algún momento Dios, dice la palabra, que se arrepintió de haber creado al hombre y por eso mandó al diluvio y exterminó a todos los seres vivos, porque vio que en el hombre lo que hay constantemente es maldad en el corazón del hombre. Sin embargo, aquí el Señor dice: vinieron los ángeles del cielo, vinieron los ejércitos celestiales y se unieron a aquel primer ángel que venía a anunciar las buenas nuevas. ¿A quién le anunció estas buenas nuevas? ¿A quiénes se le aparecieron este ejército de ángeles? A unos pastores, a unos don nadie, olvidados por la sociedad. Todos tenemos en nuestra nevera leche de algún tipo, sea de almendra ahora, que es la que está de moda, o leche de vaca, ¿verdad? También de soya. Y consumimos todos estos productos diarios. Sin embargo, nadie se le pasa por la mente de dónde vino este producto, quién trabajó la tierra o quién trabajó en el cuidado del ganado y en el ordeño y en todo esto para yo poder tener este café con leche o este té con leche que me voy a tomar en esta mañana. Pero esos olvidados por la sociedad fue a quienes Dios se le apareció a través de sus ángeles. Ahora, justo después de este maravilloso y trascendental acontecimiento, vemos, hay 4 evangelios, ¿verdad? El evangelio, según el orden en que aparecen en el canon de las Escrituras, es el evangelio según Mateo, después viene el evangelio de Marcos, después viene el evangelio de Lucas y termina el evangelio de Juan. Los 3 evangelios los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se conocen como los evangelios sinópticos. Pero la diferencia que vemos, y vemos que estos 4 documentos, 2 de ellos escritos por apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, Juan y Mateo. Pero 2 de ellos eran discípulos de estos apóstoles. Tenemos a Lucas, el médico e historiador, que vamos a utilizar hoy. Y también tenemos a Marcos, Juan Marcos, que fue compañero de Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero. ¿Recuerdan? Y después él los abandonó y luego Bernabé rescató nuevamente a Juan Marcos. Ahora, cuando nosotros vemos los 4 evangelios, vemos que estos 4 documentos tienen una, digamos, se conocen como un género literario en ellos mismos, porque
mezclan la historia, ¿verdad? Un documento histórico con un texto argumentativo, que son generalmente las cartas, pero también mezclan poesía, porque vemos que registran en ellos algunos salmos y algunos salmos proféticos que estaban allí. Entonces se conoce como un género literario exclusivo que los llamamos evangelios. Ahora, estos 4 evangelios, vemos que Juan Marco y Juan van directo al grano. Comienzan a hablar del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y solo 2 de los otros evangelios, Mateo y Lucas, comienzan a hablar de los orígenes, de dónde vino este Mesías. Y hablan de la genealogía del Señor Jesús, y otros hablan también, ambos, de eventos de su niñez, que no los registra ni Juan, ni el Evangelio de Juan, ni el Evangelio de Marcos. Entonces, lo que vamos a ver es que Mateo y Lucas, que son los 2 evangelios que vamos a usar en la mañana, en la tarde de hoy ya, eventos acerca de un encuentro de este Mesías recién nacido, apenas un bebé, tiene 3 encuentros, y esos 3 encuentros los registra Mateo y Lucas, y si los registran es porque son importantes. No quiere decir que Juan y Marcos no le prestaron importancia a tales eventos, pero sí sabemos que los 4 evangelios aportan información complementaria que nos ayudan a entender toda la persona de Jesucristo, pero los 4 evangelios tienen el mismo objetivo: convencer al lector de que Jesús de Nazaret era y es el Mesías prometido. Ahora, ¿cuáles son esos 3 encuentros que vamos a ver hoy? Vamos a ver un encuentro con los sabios, mejor conocido como los Reyes Magos para la comunidad latina, un encuentro con Simeón y un encuentro con Ana. Y hoy vamos entonces a meditar qué pasó durante esos 3 encuentros y cuál fue la reacción de estos testigos del Mesías que acababa de nacer. Y en los primeros que vamos a ver son los sabios. Y aquí quiero hablar, si vemos en Mateo, que solo aparece allí en Mateo, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, nos dice que dónde fue el sitio exacto del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Eran los días del rey Herodes. Y ese Herodes es importante entender primero el contexto, qué es lo que está pasando que leyó Daniela. El Dios Padre decide enviar a su Hijo, al Salvador, al Mesías prometido, en un momento en que el mundo vivía una total oscuridad. Había en el mundo, no solo en Israel había escuchado y muchos esperaban a este Mesías, pero habían pasado más de 400 años que Dios había guardado silencio. 400 años desde el último profeta del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías. Y de allí no hubo más palabra ni más revelación al pueblo. Lo que vino después de todo esto, vemos como la destrucción de todo el pueblo de Israel y cómo fue primero, fueron los israelitas a la diáspora y fueron esparcidos por todo el mundo. Primero por los asirios, después Babilonia, el rey Nabucodonosor, después más adelante vino el imperio medo-persa, después el imperio griego y ahora estamos en pleno imperio romano, donde el emperador era Octavio, Augusto César, y era un emperador que logró lo que se conoce en historia como la paz romana. Estableció la paz en todo el imperio romano. Ahora, ¿cómo creen que este emperador estableció la paz en todo el imperio? Por la fuerza.
Algunos historiadores dicen que el éxito que tuvo el Imperio Romano para mantener esa paz romana no era solo por la fuerza, sino que inteligentemente ellos a todos los pueblos que conquistaron les daban libertad de culto, porque los propios romanos eran politeístas. Pero adicional a eso, ellos establecieron un sistema de recolección de impuestos, y ninguno de los pueblos conquistados podían tener control de las armas, sino que estaba bajo el control, ellos tenían el monopolio de las armas, número uno. Y segundo, que no se metían con la religión de los pueblos conquistados. Los dejaban adorar al Dios que ellos quisieran. Libertad de culto, algo que conocemos hoy en día, ¿verdad? Y eso le permitía tener la paz en el territorio. Pero hubo un elemento muy importante que también lo vemos hoy en día, que era garantizar y facilitar la prosperidad económica. Cuando la economía está bien, no importa si algunas cosas, si el presidente de turno o el líder de turno tiene carencias morales, a la gente lo que le interesa es que la economía esté bien. Y cuando la economía está bien, la gente se hace la vista gorda a otras cosas. El auge económico durante la Pax Romana, que establecieron vías de comunicación modernas, sistemas de comunicación modernos entre todos los territorios conquistados por el Imperio Romano, las famosas vías italianas, permitían el tráfico comercial y el viajar de un lugar a otro y viajar de manera segura. Ustedes, no sé si recuerdan, han leído en el Antiguo Testamento el libro de Esdras, del sacerdote Esdras. Dice, cuando volvió a Jerusalén para reconstruir, él tenía miedo de le tenía pena de decirle al rey que le enviara un ejército que lo escoltara para llegar a salvo a Jerusalén. Porque él decía, bueno, ¿cómo le voy a pedir yo al rey que me mande protección física si le estoy diciendo que quien me mandó fue el Dios de los ejércitos celestiales? Pero no era seguro transitar en el territorio en esos tiempos. Pero durante la Pax Romana, por medio de la fuerza, Roma garantizó la seguridad y la paz. Y todo eso formó parte del tiempo ideal, una mezcla de oscurantismo, una mezcla de idolatría. Desde el punto de vista espiritual era totalmente oscuro, reinaba la oscuridad, pero desde el punto de vista político y económico había una sola autoridad que garantizaba la seguridad, el flujo fácil de un lugar a otro, de un territorio a otro, y también el flujo comercial, lo cual hace que generalmente haya movimiento de personas. Eso eran condiciones ideales para enviar al Mesías, porque eso iba a permitir que el Evangelio de Cristo se expandiera en todo el mundo conocido de una manera más eficiente. Ahora, por su parte, no solo estaba este emperador que era un emperador demasiado duro, sino que para colmo en la región de Judea, que estamos hablando de prácticamente toda la región de Palestina, el gobernante era Herodes el Grande. Alguien que no era judío, pero por sus relaciones diplomáticas con Roma, logró que el Senado le diera la gobernación de la provincia romana de Judea. Y la manera como este hombre es conocido en la historia, más que por sus logros arquitectónicos, porque le encantaban las grandes obras. Una de las grandes obras que hizo fue la reconstrucción del templo. Por eso se llamaba el templo de Herodes. Algunos lo conocían, el templo de Jerusalén, como el templo de Herodes, después que lo reconstruyó. Y lo reconstruyó, le amplió el perímetro y también construyó la Torre Antonia, que lo vimos en el libro de los Hechos, que era como el cuartel de la guarnición de
que protegía a toda Jerusalén. Él la construyó, eso no era parte del diseño original, pero también hizo esa obra arquitectónica que era de admiración para ganarse el favor de los judíos, de los que quedaron, porque cuando invadió Jerusalén con la ayuda militar de Roma, mató a más de 75 fariseos y saduceos que se oponían a que el rey o gobernador de Jerusalén fuera alguien que no era judío. Este Herodes el Grande entonces no solo se caracterizó y dejó la marca en la historia, su marca en la historia como un hombre de grandes obras arquitectónicas y de gran habilidad diplomática, sino que lo que más caracterizó a Herodes el Grande era su crueldad. Sospechaba de los mismos judíos en Jerusalén porque no lo aceptaban por no ser judío, pero también sospechaba de que cualquiera fuera en Roma pudiera estar hablando en contra de él para quitarle su reinado. Y en el sistema romano los reinados no eran heredables. Él podía recomendar quién era su sucesor y por supuesto quería dejar a uno de sus hijos, lo cual sucedió más adelante con 2 de sus hijos, porque el reino fue dividido con Arquelao y otro de sus hijos. Entonces, que era Herodes también. Entonces, ¿qué pasa? Este era el contexto histórico cuando nace nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en ese contexto, nos dice la palabra en Mateo que cuando Jesús nació, este rey Herodes era quien reinaba la región de Judea. Y aquí entonces aparecen unos personajes que son muy famosos, pero se han hecho famosos a lo largo de la historia por la información incorrecta. Y ya vamos a ver qué dice aquí. ¿Qué es lo que sabemos de estos sabios? La columna de la izquierda dice lo que no sabemos, porque no está en la palabra ni en ningún otro libro histórico. No sabemos cómo se llamaban. Eso de que uno se llamaba Baltasar, Gaspar y Melchor, ¿verdad? Y que Melchor era morenito de piel, eso es invento de los hombres. No aparece en ninguna parte de la Biblia ni en ningún otro texto histórico. ¿Qué otra cosa no sabemos? ¿Cuántos eran? La historia habla de los famosos 3 reyes magos y se asume que se llegó a esa conclusión porque estos sabios trajeron 3 tipos de regalo: oro, incienso y mirra. ¿De dónde venían exactamente? No lo sabemos. Si Lucas está poniendo su centro de atención en Belén de Judea, dice entonces que vinieron del oriente. Bueno, si tú estás parado en Belén de Judea, el oriente abarca hasta Rusia y también hasta la China, ¿verdad? No sabemos, solo sabemos que vinieron del oriente. ¿Cuándo llegaron exactamente a Jerusalén? Tampoco se puede decir con exactitud. No sabemos ya le voy a decir lo que sí sabemos. ¿Ok? ¿Cuál era su profesión? Porque los conocemos comúnmente y estaba grabado en nuestras mentes desde muy pequeños, es que eran magos. Pero dependiendo de dónde tú has crecido, la palabra mago generalmente tiene una connotación negativa. Es un hechicero. Y generalmente un hechicero que hace dinero gracias a trucos que son falsos, que todo tiene una explicación. Lo otro es que lo que no sabemos es si la aparición de esa estrella, porque dice que vinieron del oriente, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente. No sabemos si la aparición de esa estrella, que también se conoce como la estrella de David, fue a un evento natural de alineación de 2 planetas, Júpiter y Saturno,
que se alinearon y destellan una luz especial, y eso, según los astrónomos hoy en día, sucede cada yo no sé cuántos años, ¿verdad? O si fue un evento sobrenatural, como la bajada de los ejércitos celestiales a este grupo de pastores a anunciarles el nacimiento del Mesías. No lo sabemos, la Biblia no es clara al respecto. ¿Qué es lo que sí sabemos? Lo que sí sabemos entonces es que vinieron del oriente. Y cuando hablamos de que vinieron del oriente, y hay algunas pistas aquí que nos dice, bueno, vamos a ver qué es lo que sí sabemos. Vinieron del oriente, eran dos o más, porque habla en plural. La Biblia habla en plural, y para hablar en plural necesariamente son dos o más. Llegaron después del nacimiento, aunque no se sabe la fecha exacta. Ellos no llegaron y visitaron al Señor en el pesebre. Así que esos pesebres que generalmente compramos y adornamos nuestra casa, ¿verdad? Siempre ponemos al pesebre y con los animalitos y José y María, y siempre están ahí los tres reyes magos. Y los camellos, etc. ¿Verdad? Entonces, lo que sí está claro, y ya vamos a ver por qué, es que no llegaron en esa fecha. Ni llegaron al pesebre, llegaron después que había nacido el Señor. Sabían que había nacido, no eran reyes. Entonces ya usted puede sacar de su mente la palabra reyes, porque no eran reyes. La palabra sabios, que se usa la versión en inglés, wise man, o sabios, no hace referencia a personas con cargos políticos. Sabían que había nacido el Mesías. ¿Por qué lo sabemos? Porque el verso 2 del capítulo 2 dice: porque su estrella hemos visto en el oriente. Y ellos llegaron a Jerusalén preguntando dónde está el rey de los judíos. O sea, ellos sabían, no es que llegaron, tú sabes, unos turistas que llegan a una ciudad y bueno, empiezan a preguntar así, oye, ¿dónde hay un buen restaurante aquí? No, ellos venían con un objetivo específico, a quién venían buscando. Y lo otro que sabemos es que vieron al Mesías, se postraron ante él y lo adoraron, y le trajeron regalos, tesoros, abrieron sus tesoros, dice la palabra, y le entregaron oro, incienso y mirra. ¿Qué vemos allí entonces? ¿Y qué dice la palabra? Cuando se habla la palabra magos, es interesante que me gusta la versión en inglés, porque el verso 1, allí, cuando dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, la versión en inglés le incluye la palabra behold. Y en castellano, ninguna de las versiones la incluye. Esa palabra behold aparece en el verso 1 y en el verso 9, porque es una expresión en inglés para llamar la atención del lector y decirle: lo que voy a decir a continuación es sumamente importante. Y dice, ¿qué es lo que es sumamente importante? Que vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios. Y esa palabra magos, de nuevo, que tiene una connotación negativa, también de ahí viene, es la misma raíz de donde viene la palabra mega, que usamos para referirnos a algo muy grande. Así que estamos ante hombres que son grandes, no por su estatura, pero grandes en importancia de los sitios donde ellos venían. ¿De dónde venían? Del oriente. Y si venían del oriente y sabían de la existencia de un Mesías, entonces los estudiosos dicen que solo hay dos posibilidades: o venían de Persia o venían de Babilonia.
Como no es claro, esto es simplemente especulación. Pero lo que sí es claro en la palabra es que todos, sean dos o más de estos sabios, conocían de la profecía de que vendría un Mesías. Porque ellos dicen, la Reina Valera dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Pero esa expresión rey de los judíos es la misma que Pilato mandó a poner en 3 idiomas distintos, en latín, en griego y en arameo, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, este es el rey de los judíos. Y ese rey no se está refiriendo solo al rey de los habitantes de Judea, de los judíos, que se conocía después del reino dividido de Salomón. No solo era Judá, la tribu de Judá, sino también la tribu de Benjamín, ¿verdad? No solo se conocía como ellos, sino que se refería al Mesías prometido. ¿Y qué sabemos de la Biblia? Que después que Asiria invade y destruye todo el reino del norte, y finalmente Nabucodonosor llega de Babilonia y destruye todo Jerusalén y se lleva exilados a todos los habitantes de Israel, de Palestina, y quedan esparcidos, muchos de ellos fueron primero a Babilonia, y ahí tenemos al profeta Daniel. Y Daniel le sirvió no solo a Nabucodonosor y a sus sucesores, sino que Daniel llegó a prestarle servicio real, incluso hasta el rey Darío. Entonces, ¿qué es el imperio medo-persa? Entonces, seguramente sabemos que Daniel fue siempre atacado por sus opositores políticos por su fe. Y él y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, no tenían temor de ir a la muerte, pero ellos no renunciaban a su fe y declaraban que el único y verdadero Dios era el Dios de Israel. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que el conocimiento de la palabra de Dios y de la promesa de un Mesías permeó a toda esta sociedad de Babilonia y Medo-Persa a través de esos que fueron exilados allá. Y estos 3 sabios conocían de él. ¿Qué otra cosa podemos saber? Que estos 3 sabios, cuando dicen llegaron a Jerusalén, dice la palabra, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Entonces, ¿qué es lo que se conoce? Si eran de Persia, entonces estamos ante la presencia de un grupo que eran sacerdotes, eran astrónomos y astrólogos, y a la vez eran filósofos de Persia. Si por el contrario estos sabios venían de Babilonia, entonces solo estamos ante la presencia de astrónomos y astrólogos. El astrónomo es el que se dedica solamente a ver la parte científica del cosmos, de las estrellas, de las constelaciones, mientras que los astrólogos tratan de interpretar a través de los seres celestes alguna información de carácter divino. ¿Ok? Esa es la diferencia, pero estos serían los dos. Entonces, por eso es importante, en cualquiera de los dos casos, lo que sí sabemos es que ellos venían con información y no eran simplemente unos hechiceros. Eran personas de muchísimo conocimiento, eran personas de muchísima educación y venían completamente informados. Después dice, hemos venido a adorarle. Esa es la pista que nos dice que ellos no solo venían buscando un rey. Porque a un rey se le rinde pleitesía, a un rey se le traen regalos, pero a un rey no se adora. Solo se adora a una deidad, a un Dios. Más adelante dice que cuando oyendo esto, ¿y por qué llegaron a Jerusalén? Si la estrella los estaba guiando, dice la palabra, que llegaron a Jerusalén porque ellos sabían que Jerusalén es la capital del reino de Israel. Y es interesantísimo porque ellos, como venían buscando al Mesías, dijeron, este rey, si es el Mesías,
ha de estar en Jerusalén. Y fueron a Jerusalén y estaban en la plaza y por todos lados preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? Obviamente todo el sistema de inteligencia herodiano estaba activado buscando conspiradores en contra de Herodes. Y Herodes se entera de esto y dice, han venido gente importante, sabios, filósofos, y andan buscando a un rey. Y no soy yo. ¿De quién están hablando? Hace una reunión con sus sabios, con los escribas, etcétera, y dice, ¿dónde dice la profecía que ha de nacer el Mesías? Y entonces citan a Miqueas 5, verso 2, que dice, oh Belén de Efratá, ¿verdad? Allí nacería en Belén de Efratá o en Belén de Judea. Ahora, van a Jerusalén porque, si ustedes recuerdan que es interesante que en el libro de Hebreos se habla de Melquisedec. ¿Alguien recuerda a Melquisedec? Que es el primer sacerdote que no viene de la línea sacerdotal arónica. Es un sacerdote cuya línea sacerdotal y cuya ordenación como sacerdote no tiene registro, sino que viene del mismo Dios. Y los nombres de Melquisedec era que este Melquisedec era rey de Salem, que significa, de donde viene la palabra Shalom, que es paz. Del príncipe de paz. Por eso Jerusalén. Por eso fueron a Jerusalén buscando a ese sacerdote que venía de la línea de Melquisedec, a este Mesías prometido. O sea, eran hombres que estaban mucho más informados probablemente que tú y que yo acerca de este Mesías. Y llegaron allí, y ya sabemos que no eran reyes. Y después, más adelante, dice, Herodes convocó a los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo, y le preguntó, ¿dónde nacía? Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto finalmente a estos sabios, y les dice, por favor, vayan y busquen diligentemente a este Mesías, para yo también ir y adorarlo. Ya sabemos cuáles eran las intenciones del rey Herodes. El rey Herodes quería exterminarlo porque era un potencial opositor a su gobierno. Dice que Herodes los llamó en secreto y los envió entonces a Belén, porque fue Herodes quien le dijo a los sabios, la profecía dice que ha de nacer en Belén, y no solo se dejaron guiar los sabios por lo que dijo Herodes, sino que él dice que en la palabra que la estrella los guió y la estrella se detuvo sobre Belén. Y esto por eso no se sabe si es un evento, como dicen los astrónomos de hoy, si es Júpiter y Saturno que se alinearon y destellaron una luz especial que indicaba ese sitio. Para los que estudian astronomía, nosotros vemos todas las estrellas. Yo subo la mirada al cielo cuando paseo el perro y las estrellas, una la veo más brillante que otra, pero no me dicen nada. El que es marinero a lo mejor se sabe guiar por las estrellas para navegar, pero los que se dedican a estudiar esto pueden ver cosas y obtener información que para nosotros no es relevante. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que esa estrella se paró allí, y lo que no sabemos es si fue algo sobrenatural, como recuerdan que en el desierto, el pueblo de Israel, después que salió de Egipto, dice que Dios los guiaba con una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. Y los guiaba y la columna se detenía, y donde se detenía allí armaban el campamento. ¿Recuerdan eso en el Antiguo Testamento? Ok, entonces no sabemos, pero lo que sí sabemos es que esa estrella los guió hasta Belén. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella se habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño.
Y dice que al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¿Quién ha visto una estrella y se ha regocijado con grande gozo aquí? Nadie, porque ni siquiera miramos al cielo. Es raro las personas que ven hacia el cielo. En algunos, por salvo que haya un arcoíris o hay un atardecer muy bonito, pero generalmente estamos tan ocupados mirando esta tierra que poco miramos al cielo, poco miramos hacia arriba. Y dice, aquí hay una clave, en el verso 2 dice, y al entrar en la casa. O sea, que ya María, José y el bebé no estaban en el pesebre, estaban en una casa. Y vieron al niño con su madre María, y que dice, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Estos sabios, cuando vieron al niño, se dieron cuenta que habían visto al Mesías y por eso se postraron ante él. Y cuando se dice postraron, por eso hoy decidí usar la Reina Valera del 60, que la Nueva Traducción Viviente lo presenta distinto, es que se inclinaron rodillas al suelo y pegaron su frente contra el suelo en la casa delante de este rey, porque reconocieron que era el unigénito Hijo de Dios. Y lo adoraron. Y después dice que presentaron regalos, 3 tipos de regalos. Dice que abrieron sus tesoros. Esos tesoros eran oro. ¿Dónde abundaba el oro en la antigüedad? ¿Dónde era fácil encontrar oro? O ver oro. En los palacios de un rey. Esther se presentó ante el rey Asuero sin que fuera invitada, porque Mardoqueo le dijo que fuera allá, y dijo, yo no me puedo presentar, porque el que se presenta ante el rey sin haber sido llamado, está sujeto a muerte, salvo que el rey extienda su cetro de oro. Los reyes, las copas, los tronos eran de oro, las coronas eran de oro. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el hecho de que estos sabios trajeron tesoros y dieron como regalo a este niño rey oro? Que lo reconocían como rey porque oro era solo el regalo para un rey. Nosotros ahora estamos, los que a veces regalamos alguna prenda de oro, ¿verdad? Algún zarcillo para nuestras esposas o alguna prenda. Y sigue siendo el oro muy costoso. Pero aún así, no es que solo el oro ahora es exclusivo de la realeza. Las personas comunes pueden cargar prendas de oro, pero en ese entonces el oro era un obsequio solo digno de un rey. El segundo regalo que le dan de sus tesoros es incienso. Y en español no hay una diferenciación entre el incienso común o el incienso más puro. En inglés es incense o frankincense. Y frankincense se refiere al incienso de extrema pureza. Y cuando uno lee la palabra e incluso otras religiones, ¿para qué se usa el incienso? Para adorar. Para adorar a una deidad. Así que estos sabios sabían que el niño que estaban viendo era Dios. Por eso le trajeron el incienso más puro que pudieron encontrar en sus tierras. Y el último era la mirra. Y la mirra era algo que se usaba, una sustancia que se usaba para embalsamar el cuerpo muerto de un ser muy querido. Era para preservarlo y generar un aroma especial, porque amas a esa persona. ¿Se recuerdan la mujer que rompió un frasco de perfume muy costoso, de nardo puro,
y lo vertió sobre los pies de nuestro Señor Jesús. Y enseguida salió Judas, que estaba siempre preocupado por el dinero. Dijo, oye, esto se hubiese podido vender para dar a los pobres. Ese tipo de regalo, ¿por qué? Porque ya anunciaban la muerte de este rey. Ya se sabía que ese rey, esos sabios sabían que ese rey de alguna manera había sido revelado por Dios, que iba a morir y que iba a morir con un propósito. Ahora vamos a saltar a la otra persona que tuvieron un encuentro con este bebé, y ese es Simeón. ¿Qué sabemos? Y allí vamos entonces al libro de Lucas, al Evangelio según San Lucas. ¿Qué sabemos de Simeón? Primero dice la palabra que era un hombre justo y piadoso. Para que Lucas, el historiador, decidiera usar su tinta para dejar en su evangelio y dejara registrado el nombre de Simeón, que no aparece en más ningún lado en la palabra, ¿verdad? Es porque, y que ese Lucas considere que Simeón era justo y piadoso, es porque realmente este era un hombre de una talla espiritual y moral altísima. También dice la palabra que esperaba la consolación de Israel. Había muchos en Israel que sabían de la profecía, estaban a la expectativa de un Mesías, pero este estaba esperando la consolación, que Israel fuera consolado. Y no solo desde el punto de vista político, así como están los venezolanos, ¿verdad?, esperando que caiga Maduro. No, estos estaban no solo esperando que cayera el Imperio Romano y que Israel volviera a prosperar y ser libre. Este hombre estaba esperando que Israel fuera consolado. ¿Y qué es lo único que consuela al pueblo de Dios? La palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede traer consuelo a tu vida. Cuando uno está pasando una prueba, una dificultad, siempre va a haber amigos y familiares que te van a decir, tranquilo, todo va a salir bien. Y eso, bueno, te anima un poquito, pero lo único que te da estabilidad y que te da paz y que te da shalom es la palabra de Dios. Es cuando Dios te habla, es cuando Dios se revela a tu vida. Y eso era lo que estaba esperando Simeón. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre él. Era el Espíritu Santo, estaba sobre Simeón. Se le había revelado que no moriría hasta ver. El Señor le había revelado a través de su Santo Espíritu a este hombre piadoso y justo que él no iba a morir hasta que no viera con sus propios ojos al Mesías. Así sería de especial este hombre ante los ojos de Dios, que Dios le dio ese regalo. Que tú no vas a morir hasta que tú no veas al Mesías, al Consolador de este mundo y al Consolador de Israel. 5. El Espíritu Santo lo guió al templo. Acá dice la palabra que fue el Espíritu Santo quien movió. Un hombre justo y piadoso probablemente iba frecuentemente al templo a orar y a adorar. Pero algo en ese momento fue el Espíritu Santo, dice la palabra en Lucas, que fue quien lo guió y le dijo, párate y ve al templo. Fue él quien lo guió al templo. Y por último dice que cargó al rey en sus brazos y bendijo y alabó a Dios, porque sabía que ese bebé que cargaba en sus brazos era el Mesías prometido y era la promesa de Dios que Dios le había dado de que él no moriría hasta no ver a ese niño. ¿Y qué vemos? Simeón bendice a Dios y alaba a Dios y dice, ahora Señor, despide a tus siervos en paz conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos, ¿qué? Tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos.
Y esto no fue improvisado. Dios planificó esto y lo reveló allá en Génesis 3:15, que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a Satanás, ese Mesías prometido. Y dice, lo preparó delante de la presencia de ¿quién? De todos los pueblos. Luz. El Señor dice en el Evangelio según San Juan, yo soy la luz del mundo. Luz para revelación a los gentiles y ¿qué? Y gloria de tu pueblo Israel. Y después sigue y dice, he aquí este Mesías está puesto con varios objetivos. Uno, para la caída y para el levantamiento de muchos en Israel. Muchos se tropezarán con esta piedra angular, pero otros serán edificados sobre esta piedra. Y para señal que será contradicha. O sea que será que él sufrirá seria oposición. Y le dice, interrumpe y hace un paréntesis y le dice a María, porque esta palabra se la está diciendo a María, la madre del niño. Y esa oposición, que tú no sabes, ni yo lo sé, pero Dios sabe que va a terminar en muerte, va a traspasar tu alma. Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Porque es que cuando la luz de Cristo viene a una vida, revela los pensamientos de sus corazones. Y los revela unos para rechazarlo y otros para rendirse y postrarse ante él. Y por último vamos a ver a Ana. ¿Qué sabemos de Ana? Que era profetisa. Cuando Lucas habla de Ana como profetisa, es una Ana. ¿Qué significa el nombre Ana? Igual que la mamá del profeta Samuel. Significa gracia. La gracia de Dios está sobre ella. Y esa Ana, cuando se refiere Lucas, se atreve Lucas, el historiador preciso como nadie, de decir que era profetisa. No es que adivinaba el futuro, que era una hechicera, sino que declaraba la palabra revelada de Dios. No que ella decía nueva revelación, sino que ella de lo que sabía, hablaba. La palabra dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Era hija de Fanuel de la tribu de Aser. Y esto lo que muestra es en honor a su nombre. Porque Aser es el octavo hijo, esa tribu viene del octavo hijo de Jacob. Y es de las tribus del norte que después de la división del reino se fueron, producto del liderazgo de Jeroboam, cayeron en idolatría alabando a dioses carneros hechos de oro. Y sin embargo, cuando sucedió eso, ¿qué fue lo que pasó? La gran mayoría del pueblo de Israel se quedó cómodamente en Israel, y vemos cómo es un deterioro. Si leen el libro de Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, ven el deterioro espiritual y moral que sucedió en esa sociedad. Sin embargo, los que verdaderamente eran fieles a Dios decidieron mudarse a Judá. Porque es que Dios, cuando tiene su pueblo no se deja llevar por las cosas del mundo, sino que es un pueblo santo, nación santa, real sacerdocio, apartados para Dios. Y lo que quiere decir entonces que esa hija de Fanuel vino de esos que se mudaron de cuando se dividió el reino hacia Judá, o que en la diáspora fueron de los que aún que los llevaron lejos de su tierra y lejos del templo de Jerusalén, seguían siéndole fiel a Dios. Ahí se ve la gracia de Dios sobre Ana. También sabemos que era una viuda, fue viuda durante 84 años. Aquí el texto en griego no es preciso, no se sabe, dice que estuvo casada 7 años y que tenía como 84 años, pero era una anciana. No se apartaba del templo nunca.
Estaba siempre en la iglesia porque nunca se volvió a casar, sino que se dedicó a servirle al Señor con oración y ayuno. Dice, servía día y noche con ayunos y oración. Y esto es importante porque el dejar de comer en ayuno no tiene ningún sentido si no lo acompañas de la oración. El ayuno es mortificar tu cuerpo dejando de comer para dedicarte a buscar la presencia del Señor en oración. Esto es lo que hacía esta mujer día y noche. Y probablemente, dicen los estudiosos, que se dedicaba a enseñar a las comunidades de las mujeres judías del templo, a hablarles de la palabra del Señor y hablarles del Mesías prometido. Y dice que se presentó en el templo a la misma hora que Simeón conoció al Mesías. Esto no fue casualidad. El Espíritu Santo la guió a ese preciso momento en que Simeón estaba conociendo al Mesías prometido. Y allí llegó ella y dice que daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Muchos en la sociedad esperaban ser redimidos. ¿Pero esperaban ser redimidos de qué? De la bota opresora romana. No todos verdaderamente querían ser liberados de la opresión del pecado y de la muerte. Pero ella predicaba fielmente, después que tuvo ese encuentro con el Mesías, acerca de la redención que iba a venir y que vino a Jerusalén. ¿Qué tenían entonces en común estas personas? Número uno, todos conocían acerca de las profecías del Mesías prometido y esperaban con ansias conocerlo. ¿Qué más había en común? Dios los condujo a todo este grupo a Cristo. Ellos no llegaron a Cristo por iniciativa propia. Una estrella y una visión fue el caso de los sabios. El Espíritu Santo guió a Simeón, y aunque no lo dice explícitamente, el mismo Espíritu Santo guió a Ana a ir a ese encuentro con el Mesías y con Simeón. Todos fueron testigos oculares del Verbo encarnado. Todos lo vieron. Y al menos la palabra es clara que Simeón logró cargarlo. Unos eran judíos y otros gentiles, en referencia a los sabios. Pero todos habían sido escogidos por Dios para conocer al Mesías, para conocer a su Hijo. Aunque unos eran ricos y otros no, ¿verdad? Todos eran pobres en espíritu y reconocían la necesidad de un Salvador. Reconocían que necesitaban conocer a este rey y a este Mesías. Ellos esperaban un rey poderoso, más poderoso que Augusto César, un líder político militar que armara una revuelta militar y lograra por la fuerza salir del yugo del Imperio Romano. Pero esto no llenó sus expectativas. La pregunta, ¿este rey llena tus expectativas? ¿Estás tú como el pueblo de Israel esperando no la primera venida, sino la segunda venida de este rey? O tú dices, no, yo estoy ocupado en mi vida, prefiero morir y bueno, que venga después. Lo esperas con ansias, como lo esperaba Ana, Simeón y los sabios. Herodes intentó matarlo. Simeón le dijo a María que su hijo Jesús causaría la caída de muchos. Así que no todos lo reconocen. Sería una señal de Dios que sufriría gran oposición, al punto que sufrió hasta la muerte y muerte de cruz. La dicha oposición traspasaría el corazón de María como una espada y revelaría los pensamientos de muchos corazones. Cuando alguna persona escucha el poderoso mensaje del Evangelio y lo rechaza, se aflora lo que hay en su corazón. Y lo que hay en su corazón es arrogancia. Y no quieren rendirse a un rey ni a nadie.
Yo soy el dueño de mi propia vida. Pero este rey es un conquistador. Y él conquista por el poder de su palabra y su Santo Espíritu. Y te da la oportunidad de que te rindas, porque levanta delante de ti su arma más poderosa, que es el arma del amor. Pero si no, te vas a enfrentar también, como dice en el libro de Apocalipsis, a su arma poderosa, que es su palabra. El Apocalipsis lo describe como una espada de dos filos. Y tú te vas a enfrentar al juicio de este rey, tarde o temprano. Y terminamos con estas reflexiones. ¿Y tú? ¿Se te ha revelado este rey y lo andas buscando? ¿O no te interesa? ¿Han visto tus ojos la salvación y la luz de los gentiles? ¿O te parece simplemente un cuento agradable de Navidad para seguir la tradición familiar? Da gracias a Dios por Él y le reconoces como tu único Redentor. ¿Qué le regalarías tú a este rey? Los sabios trajeron oro, incienso y mirra. ¿Qué le traes tú? ¿Te postrarías ante Él y lo adorarías? ¿O como Herodes prefieres seguir el control de tu vida y, si fuera posible, borrarías a este rey del mapa de la historia y de tu pensamiento? Vamos a orar.